comenzó, como ustedes saben, dándole contenido diferente. Ya ustedes saben, tomamos mucho tiempo para poder sacar entrevistas o podcast porque estaban haciendo el real cambio para darle contenido y presentarle los reales artistas, DJ, productores. Y hoy vamos a hacerle un aplauso, por favor, a la cabeza. Pues, exactamente, tenemos que empezar. Antes que nada, darle las gracias a Dios por darme la vida, el tiempo y el esfuerzo que nos ha tocado hacer todo esto. Darle las gracias a todos los que se han dado cita aquí junto a mí para hacer el opening. O, ¿cómo se le puede decir? Sí, el opening de la cabina. Bueno, a la nueva temporada, a la primera temporada de Floppy TV Show. 2.0. Esta es la temporada de Floppy TV Show 2.0 porque ya la primera. Porque para entrar un poquito en materia, hoy tenemos aquí nada más y nada menos que a DJ Lora. Aquí un aplauso para DJ Lora, por favor. Estamos aquí, ¿qué es lo que? También tenemos a nada más y nada menos, por favor, los que están atrás. El otro podcast allá atrás, por favor. No necesitamos segundo podcast. Tenemos aquí también al productor de productores, RBM Soundmaker. Aplauso para RBM Soundmaker. También tenemos a nada más y nada menos que Apoyo Decente 21. Digo apoyo porque así fue que nosotros lo presentamos. Espérate. Así fue que nosotros lo presentamos la primera vez cuando él se presentó aquí junto con nosotros. Aplausos para él, por favor. Es para que vean que ya llevamos 4 años. Yo me siento que soy un bebé. Estamos comenzando. Esto es contenido para que ustedes se entretengan. Esto es nuevo. Dígame un poquito, ¿cómo ustedes están mirando? ¿Cómo ven la cabina? Está bacán. Buenas noches, mi gente. Estamos en una nueva temporada de Floppy TV Show. Ustedes saben. Me gusta la energía. Me gusta el manejo que los muchachos están teniendo últimamente. Y dándole la bienvenida a este nuevo episodio donde los fines de semana vamos a botar nota, aquí ustedes saben, con Floppy. Mira, esa es tu cámara ahorita. No me habla a mí. Porque yo a ellos les doy su vamos a tener ahora, cámara hasta abajo del también. agua, porque los artistas tienen la mala costumbre que tú lo pones al frente, le pones una cámara atrás y ellos te miran a ti. Pero bueno, seguimos aquí. Tenemos aquí RBM Soundmaker, el productor de productores. Dígale un poco a la gente cómo se siente y cómo está viendo la cosa. Aquí feliz de ver toda la evolución de Floppy TV Show en su nueva temporada, así que esperamos que sea algo consistente y que vaya por todo lo bueno. Amén. Dígame usted, Lora, ¿qué tiene? ¿Cuáles son los planes? No, yo estoy súper contento, men, con el esfuerzo que tú has hecho y lo que has aportado a lo que es tu nueva cabina y lo que va a hacer este podcast. Que yo sé que con Dios delante va a estar súper chévere, vas a estar llevando un buen contenido, buena interacción con los muchachos, ya que tú estás codeado de la mayoría de los artistas y de los muchachos. Y espero que todo fluya bien y que esta vibra que tenemos hoy en día en esta cabina se mantenga siempre y que Papá Dios sea el timón. Papá Dios sea el timón de este podcast. Señores, tienen que saber que hoy es la noche de los aplausos. Le vamos a dar aplausos a todo el mundo. Pero hubo un trabajo grande atrás de cámara. Tenemos ¿Qué pasa? a Gale 19, artista de los artistas. Tenemos también al poeta. Un aplauso para Gale. Tenemos el día de los aplausos. Paro ahí. Un solo aplauso para Gale, nada más. No, así no. Tenemos también aquí, tenemos al alma secreta que no decidió salir, el combo de los cubanos. Hay un sinnúmero de personas detrás de cámara. Un aplauso para ellos por darse visita. Ahorita vamos a partir el bizcocho para que se vayan temprano. Oye, este podcast es multicultural. Mira, aquí tenemos República Dominicana, Ecuador, Colombia, Cuba, Nicaragua. Oye, este es el final, man. Nosotros... English for the Change World. Es que somos una familia. Nosotros los latinos somos una familia, Vamos a entrar un poquito en materia, ¿sabes? La señores. raza más alegre en el mundo entero. Me van a decir que no. Nosotros somos la grasa, manito. Decente los latinos. 21. Olvídate del mundo. ¿Qué es lo que tú dices, manito? Estamos bien, gracias a Dios, echando para adelante, evolucionando y viene nueva temporada de Decente 21. Muchas colaboraciones. Ya ustedes saben que estamos subiendo de nivel. Y dime algo, Dámosle esa hoja. ¿qué ha pasado contigo después de la tiradera que tuviste con ese beef? Vamos a entrar por ahí para comenzar por lo duro, con Lil M, la tiradera con Lil M. ¿Cuáles fueron los motivos y por qué se dio? La tiradera se dio ya tuve cuando yo empecé a hacer los freestyle. Sí. Yo le dejaba caer su pullita, ya él sabía, porque muchos live que él subió, él decía de una vez, sí, él me para tirando puya en todos los freestyle, porque lo estaba escuchando desde un principio. Él sintió el kid de que yo salí. ¿Ustedes se tiraban su basurita? Claro que sí, él sintió el kid de que yo salí. Ya. Pum. Pero... Y después
Y después, mire, después el King comenzó a meterle, tú sabes, cizaña en la página. Thinking encabezado. King lo encabezado, tú sabes, no bulto. Él comenzó a meterle cizaña, tú sabes, y después él en una historia él le puso como de que a correr los Lakers porque Lilian de que estaba corriendo. Después él decidió, públicamente él decidió de que la tiradera se iba a dar. Entonces yo estaba esperando que él fuera consciente de su propia muerte. ¿Te entiendes? O sea, pero para entrar un poquito en ese tema, tú sientes, porque acuérdate de algo, no se le puede quitar los méritos. Lil M es un liricista súper completo. Desgraciadamente, últimamente veo que está soltando unos palos innecesarios, pero bueno, eso no viene al caso. Pero es un liricista súper pesado. No pensaste un poquito antes de entrar, como quien dice, en su agua, porque tú harías el dembow. Es ahí donde Decente 21 demuestra que no tiene frontera ni límite. Yeah. Yo le empecé en su propia agua para que él vea que yo no ando en gente, mi loco. ¡Fum! Y eso fue de ahí, cada tiradera. No fue de que era un plan como ellos piensan, de que era un plan que lo tenía escrito, hace 3 años, hace 1 año, olvídese de eso. Lo que pasa es que ellos saben y tan claro que no se le había tirado de una vez porque el productor mío estaba de vacaciones en ese momento. Sí. El loco mío estaba de O sea, vacaciones. que si RBM está de... Yo le dije a él, ¿Tú yo no le dije- tienes par de canciones en la recámara, aparte de la tiradera, por si acaso se te va el muchacho de vacaciones de nuevo? No, es que yo sé que él no se va a ir. No. No, ya no. Ok. Y... sígueme diciendo. Pues sí, entonces la tiradera, cuando él decidió, yo dije, ok, dame una fecha que cuando el productor mío llegue, yo voy a frenar el estudio, al otro día te lo voy a hacer. O sea, fue hablado. Ya él sabía, él sabía, porque eso fue, como te digo, no pactado directamente así, pero tú sabes, él sabía, él estaba claro de que la tiradera venía. Entonces yo decidí tirarle primero. Ya. Le tiró un anzuelito ahí. Él debió, tú sabes, yo a título personal, él debió en la primera ser más directo a mí, ¿tú entiendes? Yo encontré básicamente que él a mí no me dijo nada, le dijo 2 o 3 cositas a... No hay mención para nadie, pero le dijo 2 o 3 cositas a fulano y yo dije, ok, pero se metió con cambio de gobierno. Ya. Por eso yo le respondí. Entonces, cuando le tiré de ella para acá, yo le dije un par de cositas que él sabe y él está claro y todo el mundo ya sabe que lo que es. Empezó y ellos pensaron que la tercera que tiramos, ellos pensaban que eso estaba planeado y mentira. La que hiciste en 24 horas. Exacto, ellos pensaban que eso estaba planeado. El productor mío no me fue deja en mentir. 24 horas porque el editor de video lo puso a usted a coger ducha, pero... No, pero esa no fue, esa fue la primera, esa fue la otra, porque si yo ¿cómo te digo? La segunda, si yo hubiese querido, la había tirado al otro día porque estaba hecho. Ya. Nosotros no di que tomamos 3 días de que para hacer una tiradera, eso se hace ahí mismo, con el mood, ¿entiendes? Con la vibra que hay que hay ahí en el estudio, que se hace esa tiradera, así como uno hace los palos musicales, ¿tú entiendes? Nosotros dije que no me voy para mi casa, dije que a romperme la cabeza, dije que con Lilian va a seguir. ¿Entiendes? Yo no, si me frena el estudio, voy para allá, ¡fum! Entonces, cuando íbamos a hacer la tercera, yo no quería responder porque él no me dijo lo suficientemente, ¿tú entiendes? No me respondió como es para la segunda, cuando yo le dije de todo. Okay. ¿Entiendes? Pero después el productor mío me dijo, no, se metió con cambio de gobierno, baja para acá, que le vamos a hacer eso ahí mismito, hoy mismo. Y yo le dije, ok, yo no tengo nada, pero allá freno, voy en el camino escribiendo. Van, cuando yo llego, yo monto un verso nada más, Cuando le monto el verso, el alcalde, ellos saben, recogiendo la mierda que ellos estaban haciendo de un principio. De ¿Qué todo. ha hecho Sin Fin? Entonces el loco mío y yo, en vibra, tú sabes, como él y yo fluimos, y ahí le sacamos, ¿qué ha hecho Sin Fin? Y eso fue lo que a ellos lo terminó de reventarse como una bomba nuclear. Dígale Para algo, mí, compañero. para terminar, para cerrar ese tema, para mí, yo gané. Para él ganó. Ya, que el público sabe Sí, que está pero claro de qué es lo que pasó. había una apuesta de 500 euros. ¿Qué pasó con esas 500? Tú sabes que de ese lado lo único que venden es falacia. Ya. No me... Sí, no, porque yo voy para allá. Por eso puse al compañero que diga algo, porque yo después voy a entrar. Porque mismo yo soy ahí. muy bacano, ¿tú entiendes? Yo soy muy bacano y yo lo digo ya, de ese lado lo único que venden es falacia, manín. Cada quien haga su diligencia. Y hablamos allá arriba. Ya. Si Mira. ellos llegan bien, se les desea el bien, pero... Mira, de mi parte, yo pienso que no debió suceder. Pero una vez que comenzó, se debió continuar. Claro. Y estuvo bien. Ahora, ¿en qué yo no estoy de acuerdo? En que ciertas partes vociferan y dicen, en vez de dejar que el público sea el que... Porque muchos se quieren dar méritos de una vez. Exacto. En vez de dejar que el público sea el que... Exacto. de los méritos. ¿Entiendes? Porque en esto uno tiene que tratar con el micrófono
y con las redes. Uno tiene que tratar, por ejemplo, tú como productor, yo como DJ, tú como el realizador de podcast, de ser objetivo en lo que vamos a decir. O sea, no podemos parcializarnos. Ok, pero yo entiendo tu punto de vista, pero tú tienes que saber algo, que esto es una guerra de dos liricistas que son nuevos talentos. Y estoy de acuerdo. Y porque nos van a criticar mucho, o dejar que un sinnúmero de personas saquen las conclusiones de quién ganó o no, cuando realmente los que consumían más la tiradera eran personas de Antwerp, que eran del lado del ILM. Pero yo pienso que surgió bien la fanaticada, los pocos 4 o 5 fanáticos que tenemos reaccionaron bien, y veo gente que quisieron escuchar, opinaron, tenía 500 views. Para ustedes eso no es nada, para nosotros eso es pila, porque nosotros venimos de donde nadie nos ve. Ojo, esa fue la tiradera más sonada en Bélica entero. Llévate de mí. Sí, Claro, pero en este momento sí. Decente, espérate. No podemos quitar normal que la Amazonía, porque es la tercera que hay. Sí, exacto. Es la tercera que hay, y 2 de ellas fue una Gale cuando comenzó, la segunda fue Chileno y la tercera fuiste tú. Entonces, es normal. Ahora, entramos en materia. ¿Por qué tú fuiste apoyado por Falopa y él en todo momento él fue contigo en contra del mundo, y de repente de la noche a la mañana lo veo que... O sea, cuando él comenzó todo, yo vi que él decía... Decente 21, la mole, Decente 21 esto, Déjame Decente responder 21 yo, esto. déjame responder yo. Tú le vas a hacer la pregunta a él. Tú no estás para responderla, él que está para responder. Pero mi pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el detonante? ¿A qué se dedujo ese problema o ese inconveniente, si así se le puede llamar? Abrígate, que el frío está matando los bichos. Ya. El vaina empezó, de él salió de una vez del principio apoyando. Yo nunca me opuse a eso, ¿entiendes? Él salió apoyando, yo nunca me opuse a eso. Bien, él estaba apoyando al loco, que él salió después con su careta, dije que si yo qué, hubo un trozo de comentarios. O sea, no hay un detonante. El detonante para mí, cuando viene a ver que él y yo hablamos por el chat, tú ves, hubo un comentario, porque él comenzó a pisotear, se dejó llevar de hinchenchar de cimareo. Él se dejó hinchenchar de cimareo, ¿tú entiendes? No, para que tú veas que aquí estamos hablando ante tú. El público se va a tripear todo. Que chequee la cámara. Sí, exacto. Entonces, él de un principio está apoyando y después salió con su careta, pero la vaina viene porque cuando viene a ver sin cabina, o como le dice Tinkin, tú sabes, lo encabezado. Sin cabina, porque yo soy muy bacano con ellos. Pero entonces se dejó hinchinchar, o yo no sé, pero para mí yo lo veo así, pero yo lo que estoy diciendo es una anécdota, se dejó computar. Y comenzó como a piso como Bruselas. Y el loco, pero tú bajaste para acá a grabar. ¿Tú entiendes? Y pasó una vainita por detrás, para yo no salir de que en palomería, tú sabes. Pues yo soy un tigre bacano, en verdad. Lo mío no está de que pisoteando gente. Por eso que yo siempre me catalogo diferente a los demás. Pero que pasó algo por detrás, fue en chat. Yo le hice un comentario, le dije 2 o 3 cositas, y después me respondió. Yo lo que hice fue que no le respondí más. Le di banda. Y después él en las redes me dio. Entonces le dolió, exactamente, como una pequeña discusión, ya. No pasó de ahí porque yo no tengo nada que ¿cómo te digo? Que reclamarle a él, ni a mí, ni nada de eso. Yo no tengo nada personal con ese tigre. Fue él por su lado, yo por el mío. Pero estoy explicando cómo pasó la cosa. Entonces de ahí fue que comenzó a sonarme en las redes, pero que la ignoraba, manito. La ignoraba que yo le di, a eso fue lo que a él más le dolió, ¿entiendes? Y después cuando él me vio en la fiesta latina, que yo rompí el show, el tarima, y boom. Cuando yo bajé, que saludé a la gente mía y toda la gente, si Mario estaba ahí, llegó con él, pum. Y ellos me vieron que yo me quedé mirándolo como que yo dije que me lo iba a reír, ¿entiendes? Le dije oye, esto es música, olvídate del mundo. Le di la mano y por ahí me mito. Porque yo no quiero más nada. Con el cruce de ustedes, si acaso yo le doy la mano ya, porque yo soy muy bacano con la gente. Y por eso es que yo cada vez, porque mi círculo está cerrado, ¿tú entiendes? Pero cada vez me limito más y trato de ser más exclusivo como artista. Sí. ¿Tú entiendes? Porque en verdad ya la persona es un mundo donde el que tiene la oportunidad aprovecha de tu bacanería, de tu humildad, de que tú eres una persona, ¿tú entiendes? Abusan mucho de eso, loco, y eso es lo que más a la gente le quilla. Entonces por eso que a veces tú tomas tus precauciones cuando tú vas a hacer una actuación, cuando tú vas a hacer lo que sea, para que la gente te tome a ti más en serio, no que tú tienes que poner que el que está en contra de ti, que él te escuche en serio, dale banda a ese tigre y ya. Tú tienes tu público. Usted que es su productor, que usted fue partícipe y
y gran semblante de esa historia, ¿qué usted tiene de pensar en cuanto a la tiradera, sacando a cambio de gobierno? La tiradera fue divertida, en verdad. Fue divertida, fue chévere. Nos lo vacilamos, en verdad. O sea, nosotros nos curábamos un montón. Coño, mira que salió esto, que dieron esto. Ven, mira, vamos a decir esto, vamos a decir esto. O sea, que fue súper chévere. Y yo creo que hasta cierto punto las tiraderas son algo beneficioso para el movimiento, siempre y cuando se hace en lo musical, ¿me entiendes? Porque al final estamos luchando todo por hacer una fanaticada o un fanbase, el cual queremos que nos siga por nuestra música. Entonces creo que cuando le damos al menos tiradera, al menos lo de pronto se activa y le dan más contenido en corto tiempo al que hacen habitualmente. Porque si no, un tema de promoción sale cada 6 meses de un artista, entonces así no se mantiene un movimiento. Al menos cuando tiradera, qué sé yo, sacan 3 canciones en un mes. Se activa la cosa. ¿Tú me entiendes? O sea, que por ese lado está muy bien. Yo lo veo súper bien. ¿Y por qué lado tú lo ves mal? Con los vasitos floppy. Lo veo mal en el sentido en el cual ya se extrapola la situación de lo musical a hablar en las redes. O sea, yo creo que... Cuando lo llevan a los personajes. Claro. Ok. Yo pensaba que era hablar sin fundamento. No. Más que todo cuando todo se convierte en un dime y direte por las redes en vez de hacerlo con música, como es lo... O sea, lo que debería de ser. Claro, lo que queremos promocionar también. Mira, hacemos música, somos artistas, hacemos esto. Entonces, si tú quieres que te conozcan como artista, muestra música. Exacto. Antes que tu opinión. ¿Tú ya haces música la o gente no hablas? quiere tu opinión, quiere tu música. Al menos lo que tú quieres decirlo, hazlo en una música. Y perfecto. Aunque diga lo mismo. Pero ya Para cambia la cosa. hazlo musicalmente, ¿Me exactamente. entiendes? ¿Tiene algo que preguntar en cuanto a ese tema? No, igual, o sea, corroborando con RBM y lo que dice Decente, que es mejor hacerlo con música y dejar a la gente como él dice, en el anonimato, o no te respondo, si tú no me hablas musicalmente, yo no tengo por qué meterme en las redes, a estar respondiéndote, a estar diciéndote cosas que al final no me suman a mi carrera. Entonces, ¿para qué yo pierdo mi tiempo? Esos 10, 15 minutos que yo te voy a dedicar leyendo tu comentario y respondiéndote, me meto en el estudio y hago una canción y te respondo con eso. Mira, y es más contenido fructífero para mí. Mira, a veces pasamos muchas horas en el estudio así, pensando cosas, y a veces hablamos de cualquier disparate y aparece una idea y hacemos una canción. Entonces, tú ves en el tiempo que tú haces una idea así, que puede venir en 3 minutos, 2 minutos, lo que sea. Si tú te pasas tu tiempo hablando cosas innecesarias, no vas a fluir en lo que sí es necesario. Es lo que te Entonces, digo. tú gastas tu energía en una dirección equivocada. Es lo que te digo. Por eso te digo que para mí las tiraderas dan sus frutos. Ahora, ¿en qué yo estoy de acuerdo aquí, por ejemplo, aquí en Bélgica? En que le demos mucha larga. A la tiradera. Que se basen al contenido, o sea, que duren un mes con tiradera. Con tiradera. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacerle una semana, dale una tiradera semana y 21 días de música. Vamos a darle normal. música sostenible para la fanaticada, porque ya que entraron a consumirnos con la tiradera y el bla, 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 Jalen el público. vamos a dejar ese publiquito con esta musiquita para que consuman lo bueno que tenemos también. Exactamente. O sea, esa es la estrategia que yo creo que los muchachos tienen que utilizar cuando se meten en una tiradera. O que le di por aquí, se metieron 15 gente a comentar. ¿Cuántos me siguen de esas 15? ¿Me siguen 5? No tienen que seguirme 10. Laura, ¿cuál es tu opinión en cuanto a la tiradera realmente? ¿A la tiradera realmente? Sí. Mira, yo tuve esa conversación con Chireno, con tus socios, que no te gusta. Sí, no, pero te voy a decir. Te voy a responder. Déjame responder. Yo tengo que meter al bloque. Él es tuyo. Yo tengo que meter al Él bloque. es tuyo. Sí. Pero no es mío. Pero te respetamos tu ¿Y yo opinión. lo respeto? Ya. ¿Ya? Pero yo tengo que meter al bloque. Está bien, dale. Yo tengo que meter al bloque. Yo hablé eso con Chireno. Mira, mucha gente habla de que Lil M líricamente metió mano. Sí, ahora bien, yo que soy un tipo que vengo del underground, de lo que era la tiradera de Lito, Polaco, Chesina y toda esa vaina. No, espérate, porque la gente piensa que yo me voy a parcializar. Yo no me parcializo, brother. Lo que pasa es que cuando se trata de tiradera, hay muchas cosas que juegan. Está bien la letra. Explícate.
está bien que la letra sea bacana, pero si tú no demuestras con tu actitud que tú vives esa letra. O sea, tú me estás diciendo a mí que el ILM se vende como un pollo horneado y un pollo frito. Ya tú lo dijiste bien. Ok, está Y bien. le pasamos el vaina así Díselo por tú, así. compañero. Ya tú lo dijiste bien. No tengo que seguir abundando ya. Va a ir comiendo así. No tengo que seguir abundando. No, nada, señores, esto entrando un poquito en cuanto a la tiradera, habla un poquito, Pollo, cuáles son los features, las colaboraciones, los proyectos que vienen de ustedes, aparte del compañero que viene con ese cambio de gobierno del año pasado. Dígame, ¿qué es lo que pasa? Cuéntame un poquito. 19. No lo menciones que ese tipo, ¿Sabe qué? mano. Yo Ese soy racista nombre- con ese tipo ya. Ese nombre le duele a Lora. Lora solo con No, lo pero personal. él es Pero mío, él es es mío. por algo que yo entiendo a Lora, en verdad. Él se lo cogió ahí. Dale, mío, de verdad. Antes de entrar ahí, ¿por qué tú crees que él tiene eso? ¿Por qué tú crees que Lora tiene eso? Dale, explica. Yo, a mi entender, Vamos a ver si tú sabes. a mi entenderle, porque lo primero es que como él dice que Galeano no lo quiere coger como en serio, como que esto no lo quiere coger en serio. Pero Como que nosotros Lora no lo quiere coger en No, serio. que Galeano no lo quiere coger en serio, Ah, ¿tú Lora. entiendes? No, la de la música. Que por eso sí, él tiene sí, eso sí, con sí, Galeano, sí, que sí. fu- Ah, no, pues mira, tienes razón, señora. ¿Entiendes? Eso es lo que yo entiendo y yo entiendo su punto de vista. Pero que él no puede, ¿cómo te digo? Minimizar el esfuerzo que está haciendo. ¿tú entiendes? Es que déjame entrar ahí. Porque nosotros que lo conocemos de atrás, pero Está bien, que él no haya tirado música, yo lo sé. Porque Y me quedé así. Y me quedé Exactamente. así. No, Pero que no ha tirado música. yo te voy a corregir, mira. No es que yo lo minimizo. Al contrario. No, pero yo digo el esfuerzo que él hace. No, pues justamente. Todo su trabajo tú lo reconoces. Es que, pero justamente Sí, pero, ahí es donde señores, voy. hablando de eso, no estamos enfocando en Gale 19. Gale 19. No, una opinioncita. Es una opinión sí, pero porque él tiene esa porque pequeña. quiero enfocarme directamente en lo que va a ser el compañero, porque ya Gale, cuando él venga con su proyecto y su música, ya ahí nosotros nos envasaremos con la opinión en cuanto a su carrera. Sí, pero se va a Mientras quedar tanto, no estamos abarcando mucho en cuanto a él. Dígame usted, ¿cuáles son los proyectos que ustedes tienen juntos? ¿Cuáles son las canciones que vienen en camino? Si tienen fiestas, si vienen videos, háblame. Mira, en cuanto a fiesta, cerramos la agenda hasta nuevo aviso. Ok. ¿Por qué cerraron la agenda? Porque tenemos mucho trabajo y tengo también un asunto personal que también me está tomando más tiempo de lo adecuado. I am father. Tú sabes que próximamente va a ser papá, que no es un secreto para nadie. Ay, niña. Entonces, el tiempo que ya yo puedo sacar, aparte de mi familia y mi cosa, si tú sabes, mi cosa personal, yo se lo dedico 100% a la música. Ya. Tú ves, ya yo me estoy no conviviendo, sino que, un ejemplo, mucha gente me invitan para que yo vaya a fiesta, no es porque yo no quiera ir, sino porque en verdad el tiempo que yo tengo libre ahora mismo se lo estoy dedicando a la música, porque antes yo le ponía un 100%, pero ahora es un 200%. ¿Entiendes? Entonces, el tiempo que ya yo no le dedico a la música es para yo dormir, mi familia y mi cosa personal, ¿entiendes? Lo que sí hemos hecho poco a poco es hacer mucha música, mucho contenido que ya está Compártete ahí allí. para en un momento que adecuado para allá voy. irá saliendo en el mismo tiempo que Decente ya vive su proceso. Entonces en ese tiempo saldrá contenido de igual forma. porque Normal. la verdad no se para. Porque Pero nosotros sí habrá una ausencia notoria en los escenarios, eso sí. Ya. Claro, porque tenemos muchos proyectos, en verdad, porque nosotros no paramos de trabajar. No, ustedes son los que tienen más proyectos. Entonces, Son lo que más trabajamos. los que más trabajan. Así, Gale, cada vez que me llaman me mandan 70 canciones. Sí. Pasamos con él, pasamos con Lo él. bueno es, Dale banda al lo loco. bueno es que no se deja de trabajar. No, lo bueno es que no se deje es que trabajar. es el flow. Y cada vez, El contenido cada- vaya ahí para No cuando pase diga por contenido, adelante. No pase por Ey. adelante. No pase por adelante. ¿Qué necesitan? ¿Eh? Se apagó esa. Ok. Nada más tienen que prenderle y apagarla ya. 10 pesos se edita. Ok, seguimos. No, Eso se porque edita. está entendiendo por qué. Porque ninguna de esas cámaras van a estar. Son cámaras como esas que yo voy a mangar. Sí, ya ahí está. Sí, no, y se va a poner tranquilo. Entonces, ida tranquilo. Esto en vivo, Está mi buena gente. la No cosa. le Esto paren en a vivo, nadie. señores. Pero prende la cámara. Si no la prende, no se va a poner. Mi amor, pero es que es normal. Tú estás pagando la cámara que tú estás mandando gente a prender la cámara que tú tienes al frente tuyo. Mírala ahí. Esa es la que está apagada, mío. La cámara 3. La 3. Mírala ahí al frente tuyo. Prende y apágala. Bueno. ¿Cómo es el nombre del loco?
Guerrero de la Luz. No le paren, que eso es normal. ¿Ese es su nombre o él tiene? Estamos entrando. ¿El super cómo es? Es normal. No le paren, que esto es normal. Cuidado si te me cae. ¿Cómo se fluye? Estamos fluyendo. Gale, ¿se está fluyendo? ¿Tú quieres un paso a hacer? Sí, seguimos aquí, no importa, haz un corte. No, pues yo Tienen miedo, ¿verdad que tienen miedo? Tienen miedo, me cortan. Señores, es que... No me dejan meter al bloque. Déjeme entender. Sabes que ya hay un manejo, Déjame explicarlo. Silencio atrás. Uy, silencio atrás. Seguimos aquí. Hay un manejo, hay un manejo Señores, ustedes saben que esto en vivo, tenemos un par de errores y esto es el comienzo, este Floppy TV Show, la plataforma más potente que tenemos en Europa. Hay muchos Abrígate. dolidos que nos tuvieran desde esta mañana con sus oraciones, pero gracias a Dios se nos dio. Vamos a esto. Abrígate, que el frío está matando los Desde las palitos. 2 de la tarde bregando el audio, Yo video, propongo toda que la vaina. hagamos Un brindis. una canción de Un Peter brindis. Palo para la mala vibra. Para la mala vibra. Ok, pero este está bueno en unos vasitos de Floppy TV Show. veo que hay mucho bueno. contenido, veo que hay mucho trabajo, me gusta eso. Pero hablando un poquito más del movimiento, ya no vamos a meterle, como dice la presidenta, productora. la presidenta La de productora, la compañía, la productora, no, la esa productora. presidenta, esa que tiene que ver con todo. La productora. Mira, ¿cuál es tu opinión en cuanto al propietario de la página de Movimiento Urbano de Bélgica, que se encarga de subir la música que ustedes hacen? ¿Cuál es tu Ya opinión? ni nada voy a decir. ¿En serio tú quieres que yo le dedique dos Claro, palabras? porque al final y al cabo Floppy TV Show se está creando Pregúntame a mí. sin miedo o sin odio o sin borrar el nombre de nadie. Aquí todo el mundo está trabajando y por más mínimo que sea el trabajo que usted está haciendo, aquí lo vamos a destacar. ¿Qué usted piensa del Movimiento Urbano de Bélgica? Yo me quedé ahí. Oye, hay una cosa que dice. No, está prendida. Es la 4 que tiene ahí, Mira los números. Ahí, ya. Sígueme aquí. Cámara, ¿qué es lo que pasa? No, Cámara más. es un bobo. ¿Cómo el nombre, pa. cómo el nombre del loco? Guerrero de la Luz. Yo sé. Pero no de la luz Manito. porque se le está yendo. No, tiene que seguirlo. Ya te mandé a hacer un Pues, bombillo ahí. tranquilo. tiene que seguirlo, que el pana sube unos pensamientos en su. Sí, Óyeme, el venimos, final. antes que todo, recuerden que esta programación El final. viene gracias a Modelo Fusion, Botau, el mejor pollo horneado que tiene Rotterdam. También tenemos a Chaire, la gente de Holanda, la mejor marca. Es mentira. Oye, para allá buscar mi pollo Recuerden también, que ¿verdad? este próximo Unos 16 de pollos picantes, agosto, diga. permiso. Recuerden que este próximo 16 de agosto tendremos aquí a este compañero de Yoqueando las Fiestas de Joe Veras. Joe Veras, pidan su mesa, pidan su entrada antes de tiempo para que después no me digan como siempre el floppy a último momento y la entrada. Te Ay, me quedaste engañaron. afuera. Así que seguimos aquí. Entonces te quedaste así con Movimiento Urbano de Bélgica. ¿No tiene nada que decir en cuanto a él? Que trabaje y que encuentre su rol. Me pregunten a mí. Ya, para que allá. trabaje y que encuentre su rol. Muchas bendiciones. Que aquí lo que brindamos es buena vibra. No le brindamos y le deseamos el mal a nadie como ellos andan fomentando, ¿tú entiendes? Ya. Mucho odio y estamos claros de eso. Nosotros que estamos atrás lo vemos porque él se vende como que él ha sido bacano, pero nosotros hemos sido más bacanos que él al final, ¿tú entiendes? Y Claro, porque lo hemos aceptado con todo su ¿entiendes? Entonces ya estamos altos, el cartón está lleno y todo el mundo por su lado. Esa gente por su lado, nosotros estamos trabajando y vamos a Ok, demostrar ahora que déjame entrar a mí al no bloque. paramos de trabajar. Oye, me ponme la cámara mía ahí. Abrígate. Mira, ahí está la gente. Que le Mira, voy a meter el bloque. Ey, con mi mesa no. Con mi mesa no. Con mi mesa no. Fue Explícame. un relajo, hoy en día es una realidad. Oye. Mira, fue un relajo y mira dónde estamos. Güey, Llegale al sistema. ponme la cámara mía. Güey. Dale ahí. Ahí, déjalo ahí. Oye lo que pasa. Esa gente lo que tienen es que dejar su demagogia. Eso es lo primero. Porque hay que, vamos a poner, yo voy a poner la vaina clara ya, porque ya, aquí se le da mucho jueguito y vainita por arribita. Mira, Sí, mucho paño tibio. Laura, te voy a guardar tu botella cada vez que llegue. Sí. Pon. Porque se pone socio como... Chacho, pero ni Bulín se pone así como se pone. Señores, Oye, se lo me que bebió un pasa. galón de gasolina, literalmente. Oye, lo que ¿Dónde es que pasa. está el galón? Porque él se... espérate, él se bebió un galón. Sácame el galón. Terminó el galón, el galón. Y Es una- bueno oye, que estaba. Se lo mandó Mire, una gente... señores, Mira. Se bebió el galón y ahora se está bebiendo el gol. Y bueno que estaba. Mira. Oye, ¿qué es lo que pasa?
Lo que pasa es, mi hermano, es que usted no puede ser pro movimiento y al mismo tiempo machucar a una gente simplemente porque no le da cierto beneficio a usted. El pastel es muy grande y da para todo el mundo, mi hermano. Entonces, yo pienso que cada quien tiene su rol. Si usted es pocatero, yo soy DJ, yo no me puedo meter pocatero para pisarlo a usted. Habla con No, eso va para todito. Yo tengo que, si yo me meto pocatero, yo tengo que tratar de que mi trabajo vaya en conjunto contigo. Claro. Porque estamos los dos supuestamente para sumar al movimiento. ¿Qué es lo que mejor tú sabes hacer? Dios que ¿Qué es lo que mejor tú sabes hacer? Lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que mejor tú sabes hacer? Entonces, es lo que te mamagüevo. Entonces, es lo que te estoy diciendo. Entonces, tú no puedes pretender ser Bad Bunny, que eso es lo que te pasa a ti, Chris. Tú quieres ser Bad Bunny. Cuando hay una gente El que está haciendo una conejo malo. vaina, tú de una vez quieres venir y decir que esa idea la tenías tú. Tienes que dejarte de eso ya, que ya te leímos los movimientos, ya lo sabemos de memoria. Sí. Ya, te suelta llegué. eso. Ya. Entonces, déjame Entonces, deja que los muchachos vibren solo, que fluyan solo y metan mano. Y tú vete para allá atrás como hago yo. Me pongo por atrás y veo el juego de allá atrás y le doy ideas y que ellos fluyan porque ya ellos son la imagen. Nosotros somos los que estamos atrás dirigiendo. Vamos a ser directores y dejarlo hasta ahí. Una grasa. Esto. Es- del mundo. Esto. mira, Ey, que Dios te lo ¿por qué- bendiga. por qué pregunto? Espérate, que Dios te lo bendiga. Gracias. Un aplauso para él. Un aplauso. Un aplauso. ¿Sabe por qué pregunto? Porque voy a llegar al tema de ustedes porque le voy a mencionar lo que es Jay Cruz. Otra palabra. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a Jay Cruz? Porque para mí, en mi punto de vista, Jay Cruz es una de las personas que se ha mantenido más trabajando de una forma u otra, a su manera, como él se llama en su programa, a su manera literalmente. Para mí él está trabajando. Yo Sí, por eso yo siempre lo tomo en cuenta en cualquier decisión que yo tomo, en cualquier cosa, porque ustedes no ven la cosa como yo la veo. Puede ser que ustedes como artistas se ofendan por X razón o por X opinión que tenga cualquier comunicador o pocatero, porque nosotros somos comunicadores. Hoy en día nos llaman pocatero porque hacemos podcast. Pero uno es comunicador, yo no soy, ¿cómo se llama? No tengo mi diploma de comunicador, pero yo cogí mi cierta formación para poder dirigirme, porque al principio cuando tú me conociste yo no hablaba así. Sí, eso ¿me es entiendes? Entonces, esto es... Etapas esto por es etapas. etapa, esto es formación y para mí Jay Cruz la está pasando. Pero tú, en tu opinión, ¿cuál es tu opinión que tiene en cuanto a Jay Cruz? Jay Cruz está haciendo su trabajo. Ya. Yo eso no lo paso de que por alto, de que ni nada, de que yo me hago el chivo loco, porque si algo yo aprendí es a mirar el trabajo de cada quien y el valor de cada quien. Ya. ¿Entiendes? El que te pasa la toallita, que te busca un chin de agua. Exactamente. Valora el trabajo de cada quien. Entonces, que yo tenga algunos cientos puntos, ¿tú entiendes? Que yo solo haya dicho en canciones, porque yo no me voy a parar aquí en un micrófono de que a decirle o fomentando odio de Jay Cruz porque él está haciendo su trabajo. Yo si quiero una pullita, se la tiro en una canción, que es un artista. Tú sabes que uno es creativo. Entonces, en cuanto a él, que él a veces, ¿cómo te digo? Yo lo que digo es que en verdad él está haciendo un trabajo bueno, pero tiene que como que informarse más de la cosa cuando él vaya a hablar de algo, ¿tú entiendes? Para que sea objetivo, que fue Para lo que que le sea pique más en la objetivo, ¿tú entiendes? Exactamente. Yo no estoy O sea, denigrando su trabajo. Tu crítica es que él debería ser un poquito más objetivo. Exacto, tú entiendes. O, Y que sea más- informarse mejor, Ok, para que sea más objetivo. que él tenga Sí, no, porque voy momentos, contigo después. que él tenga momentos donde él le meta el bloque, está bien. Ya. Pero que sea coherente cuando él le meta al bloque. Y lo otro, que cuando él vaya a hablar de una información, que se nutre bien del tema. Que se nutra. Que él no le cuesta nada como preguntar si él va a hablar de alguien, que es lo que es fulano. Que si tú no sabes algo, pregúntalo. Si tú lo quieres comentar, para que después cuando tú comentes algo no tengas que venir a hacer otro video para ¿cómo te digo? Para rectificar lo que tú dijiste anteriormente, ¿no? Porque está haciendo dos videos en base a una persona al final. Exactamente. ¿Entiendes? Después de la Yo no fecha tengo latina que... se hicieron 2 videos y los dos fueron erróneos, los dos. ¿Entiendes? Y otra ¿Cómo cosa, así? yo no Espérate, tengo... espérate. Para que él vaya ahí, para yo terminar. Espérate. ¿A dónde fue que nos quedamos contigo? Sígueme. Es más, sigue. Tú vas a Deja tener que, espera, desglosarme nada más le voy a decir esto. Tú vas a tener que desglosarme eso. Porque lo otro que yo sí he aprendido en esto de la música, y gracias a mi equipo de trabajo, porque eso lo puedo llamar así, ¿entiendes? Y mi gente, una familia. Yo he aprendido en este medio que tú no tienes que esperar que fulano reconozca tu trabajo o tu talento. Para tú
estás certero de lo que tú estás haciendo, ¿entiendes? Claro. Tú tienes que saber por ti mismo, mirarte al espejo y decir cómo tú lo estás haciendo tú mismo. Entonces tú te estás mirando al espejo contigo mismo, con tu persona, no con la opinión de otro. Tú la escuchas normal, le estudias, Claro. porque cada persona te puede aportar algo. El que menos tú crees te puede aportar algo con un comentario. O sea, que tu única crítica a J. Cruz es que no es objetivo o que no se nutre bien antes de dar su opinión. Exactamente. Ok. Pero él está trabajando duro y que siga así, J. Cruz, no bulto, tú la estás aplicando. Pero mi opinión era esa solamente. Pero tú sabes que yo te llevo, en verdad. Y usted, Porque tú compañero, eres ¿qué era lo que iba a decir? trabajador. ¿Por qué Honestamente, tú yo dijiste que los dos videos no no fueron conozco objetivos? a J. Cruz personalmente, honestamente, pero me cae bien, según lo que veo de él. Me cae bien y que siga trabajando. Simplemente que, como digo... No, pero dime luego de las la dos cosas fiesta que tú dijiste latina, de los temas. Eso. Eso iba a decir. Luego de la fiesta latina hizo 2 videos en referencia a algunos temas, los cuales las 2 versiones que dio fueron... Por ejemplo... No hay que ejemplo porque no creo que estaba hablando No, de pues el ejemplo, porque pero al final y al cabo simplemente- queremos saber, porque simplemente- así el fanático que ve esta entrevista, Claro, sabe sabe lo que pasó. Son Claro. temas, Puede ir a son ver. temas Claro. que traen otro tema que no nos interesa entrar ahí. Pero simplemente, como dices decente, hay informaciones en las cuales a veces se da esta errónea, luego se rectifica y sigue errónea. Sí. Entonces, ya si la primera vez no lo viste bien, la segunda vez investiga bien y así. Ah, ok, ya entiendo. Porque a veces, mira, hace 2 videos dando una opinión o dando una información errónea. Entonces son 2 videos ya. Ok. Entonces mejor, si ya tú dijiste en un video Una la cosa. información que no era, mejor que te cuesta a ti, fulano, ¿qué es lo que con esto? De donde viene el Porque justamente todo viene el de un lío lado, de o un la lado. cabeza del lío, ¿entiendes? Ahí, ya cuando tú hablas con la cabeza del lío, a ti no te cuesta nada eso porque él no lo hizo, fue un ejemplo, en modo de lo que estamos pasando ahora. Ahora. ¿Entiendes? me Porque cae él- muy si bien. es No hizo para la, otra cosa, no él hizo, no tira. no hizo la tarea, no hizo la Si es tarea. para otra cosa, él no tira, ¿entiendes? Si es para Ahora, otra cosa, él no tira. Dice, ¿qué es lo que es? Ahora, Entonces, ¿por qué no claro. puede tirar pidiendo una opinión o una Exactamente, información de lo que está pasando? exactamente, Para que hable con coherencia, Claro, ¿entiendes? antes de que saquen de contexto de las palabras, porque son expertos ahí. No hay nada en contra de J. Cruz, de hecho hay mucho cariño de este lado. Aunque dijo que nuestro Varón. es una mierda, se le respeta. Y por eso hay mucha No, pero que- Fabi va a entrar para eso. Maestro, Él va a preguntar maestro, para allá. Mira, yo te voy a decir una cosa. Lo que yo estoy haciendo es tratando de mediar y al mismo tiempo meterme en el medio, porque si tú te fijas, el trabajo que yo estoy haciendo no lo está haciendo nadie. Hay una sola plataforma que está haciendo este contenido que yo estoy haciendo, que hace el radio. Y fue porque le dieron una prima, o sea, fue un artista y fue Morat que le compró la radio completa, ¿me entiendes? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, y ellos lo crearon en 10 años, nosotros tenemos 4 años, nosotros estamos cumpliendo hoy 4 años del día que yo te llevé a esos muchachos a tu casa. Cuando tú no lo conocías ninguno a ellos, tú lo conocías de vista. Y hoy en día, mira dónde estamos nosotros hablando, que fulano cinca a su madre, que fulano esto. Y mira dónde estamos nosotros 4 años Una después. realidad. ¿Me entiendes? Entonces, esto es cuestión de tiempo. Hoy son 4 años. Cuando viene a ver, cumplimos 6. Nosotros estamos yo facturando, tú facturando y todo el mundo facturando. El tiempo de Dios es perfecto. Yo no estoy desesperado. Yo lo que me estoy preparando. ¿Me entiendes? Porque esto a mí me gusta hacerlo. Yo me siento yo siempre estoy bacanísimo. facturando. Yo he pasado, sí, pero la diferencia es que lo que tú estás No, facturando... hágale que estoy tirando, hágale. No, pero yo te voy a Es decir. Gali que me está jodiendo y yo yo le me respondí. mantengo facturando también, pero la cantidad que en su Él tiene su vaina, vida él tiene su vaina ustedes con han visto, nosotros podemos facturar en un mes. Claro. Y atrás de eso es que estamos. Guárdalo, pon like, que te gusta mucho eso. Tú sabes. Guárdame ese corte ahí, guárdame ese corte. Te pregunto a ti. El único loco que habla de lo que está pasando en el movimiento, que lo agregué a la tiradera también. Eso es lo que yo hago, manito. Vivir lo que yo hago diario, No es de que lo que está haciendo fulano. Ahora, si uno de los que están al lado mío de cambio de gobierno, ahí sí yo lo tiro en un personaje, pero no lo que está viviendo fulano, que todo eso es fake. Fíjate. ¿Por qué le pregunté a ellos dos primero? Porque lo tuyo yo siento que hay un poco como de resentimiento. No. De malentendido. ¿Qué ha pasado con J. Cruz? Que cada vez que escucho una opinión de tu boca, siempre es algo un poco diferente. Sí, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Es que vuelvo y caigo a lo mismo. Tú tienes que ser coherente. Si tú no estás aquí en Bélica viviendo lo que está pasando en el movimiento, tú no puedes opinar. No, Él puede opinar, pero- no, permiso, no, permiso. Déjalo hablar. Así no. ¿Cómo tú vas a opinar de la fiesta latina si tú no estuviste en la fiesta latina? Ah, porque fulanito te dijo. Ya. Fulanito te contó. No, eso es mentira. Porque yo te voy a decir que yo rompí y no había nadie. Cuando yo estaba ¿Qué tocando. falopa qué? Muy cierto. ¿Me está entendiendo lo que te estoy diciendo? Que eso es lo que tú ¿Tú me estás estás diciendo. entendiendo lo que te estoy diciendo?
Entonces, tenemos que hablar con base y fundamento, que por eso es que a Lora le cogen odio. Porque Lora le dice a la gente en su cara. Yo te puedo venir a ti y venderte la película. No, chacho, cuando yo toqué, yo rompí. Pero va a venir 5 o 6 Panamá que estaban allá, que van a decir, cuando Lora tocó no había nadie. ¿Me entiendes? Entonces, marcó la Lora ya, por favor. entonces, Jay Cruces está haciendo esa parte. O sea, él no está en Bélgica y él está opinando del movimiento de Bélgica porque fulanito le dijo, porque Parencejo le dijo o porque vio un post en las redes. Tú ves, brother, en las redes todo es ficticio. En ese punto yo Todo el respeto, mundo la cabra en yo las respeto tu opinión. Y con una careta, manito. Escúchame. Bacano. Yo respeto tu opinión, respeto la de ellos porque son sus opiniones y es como el fulillo. Todo el mundo tiene una. Pero para mí eso da mucho de valor de Jay Cruces, de que aún así, él estando en España, en Isla Canaria, teniendo un sinnúmero de contenido que hacer y un sinnúmero de cosas de las cuales él sí pudiera hacer, él la está utilizando para hacerle contenido a ustedes. Pero es que yo no he dicho lo contrario. Pero vuelvo y te repito, tú tienes que ser objetivo. Ya, para en que no eso te te la vea, doy. para que no te vea Joker. Sí, no, ya eso ¿Me te la doy en entiendes? formato A un eso que poquito me más. refiero. Sí, pero él está haciendo su trabajo. Pero, Es que yo Y eso se le agradece que él apoye, nos porque estamos tú sabes que no. Se le agradece que él apoye, No, pero yo nos estamos confundiendo yo en estoy algo. diciendo en base a lo que él dice de en cuanto en cuanto Jay Cruz está allá, que habla del movimiento, pero en cuanto a lo que él dice que debería ser un poquito más objetivo, es su punto, yo lo acepto, no es mi opinión, porque cada quien tiene, acuérdate que esto es un movimiento, y aquí necesitamos comediantes. Hoy normalmente tenía que venir un bailarín que se disfrace de Michael Jackson, Sí. tenemos que tener artistas, tenemos que tener gente que quieran hacer todo este tipo de cosas. Claro, no, porque al fin y al cabo eso es contenido. eso era Pero de es que, óyeme, Ese era Dairon. óyeme, sí. Es que óyeme, vuelvo y repito. El problema con Jay Cruz no es que yo no le valore el trabajo, al contrario. Porque yo soy uno de los que más comento en los posts de él. Yo siempre le comento, le tiro en privado, que esto, que lo otro. ¿Por qué? Porque lo que yo diga en el micrófono ahora puede ser una realidad, pero la mitad entre él y yo no va a variar. ¿Entiendes? Porque esto es contenido. Ahora, lo que yo quiero dejar saber o quiero que se entienda es que para tú estar o poder ser objetivo, tú tienes que estar aquí viviendo lo que está pasando. Porque vuelvo y te repito, no es lo mismo cuando tú te vives un tema que está pasando actualmente a cuando a ti te lo están contando. Sí. ¿Entiendes? Por eso yo le hice el énfasis a los muchachos del asunto de la fiesta latina, de que fueran los 3 días. Yo les decía, vayan los 3 Que días. apoyaran un poquito más a los mismos artistas Y que vean a qué nivel están ellos. Que es lo importante. Porque cuando tú ves otro artista cómo lo hace y cómo el público reacciona, tú te haces una idea para la próxima presentación tuya. Sí, y que antes, disculpa que te interrumpa, y aparte de eso, ellos tocaron uno de los días que son mejores. Claro. ¿Entiendes? Loco, la hora de este señor y el día, la mejor hora. Ellos tenían que ver a Wesh. Me llega. Ellos tienen que ver. Es mío y todo, pero aquí perdonamos la cosa, pero no lo olvidamos. Seguimos. Tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. El dueño del Porque yo negocio, estaba ahí, papi. Mamá papá. huevo, entonces nosotros somos los frescos. ¿Y tú qué? Tú eres segundero, entonces, palomo. Entonces, no, porque hay que meter un chino al bloque de vez en Sí, cuando. no, pero, No, pero, cuando yo clase mío. hablo, te pregunto de Jay Cruz, es porque para mí, el único comunicador o pocatero o periodista, porque nosotros somos periodistas de medios de redes sociales, periodistas de medios de redes sociales, es Jay Cruz. Jay Cruz, Sí. ¿por qué? Porque así como tú dices que él escucha algo que le dijeron, para mí, ese algo que le dijeron, ya él toma su tiempo de preguntarte a ti que tú estés en Bélgica, ¿qué está pasando? ¿Qué hizo Eric Fernández? ¿Qué hizo Galeano? Y para mí eso es mucho, porque eso significa que está dedicando el trabajo a lo que nosotros estamos haciendo. Pero es que yo no le quito méritos en Ok, cuanto a eso. pero que yo respeto tu opinión. Yo estoy dando la mía, papi. Sí. ¿Entiendes? Pero que yo no estoy en Entonces, desacuerdo contigo tampoco. No, por eso yo te digo en el sentido, en que yo sí voy mal, en que él no abra los ojos
ni se dé cuenta de quién ¿Me está entendiendo? de quiénes son los que están trabajando para crecer. Si él sabe que la persona que él está apoyando de aquel lado fue la misma persona que le robaron la idea, que me robaron la idea a mí también, que no dejan avanzar porque dicen que cambia el gobierno para ellos y que ven que por hacer un vaina, hace una fiesta, de que fiesta de barrio latino y no invita a ningún DJ de Bruselas, no invita a ningún artista de Bruselas. Y mira, que un tema que yo no quiero tocar. Yo no quiero tocar ese tema. Yo no quiero tocar ese tema. Espérate. No, son Que yo, espérate, déjame darte. No, pero déjame seguir. Son cosas que son cosas que yo la estoy un viendo. talking de eso. Son cosas que yo la estoy viendo. Y el hecho que nosotros no reaccionemos no significa que no nos interesa. Lo que pasa es que llegará el momento que nosotros vamos a reaccionar con hechos y con proyectos. Como por ejemplo, Floppy TV Show, La Cabina. Porque él estaba reclutando un saco de gente. ¿Qué? Y se quedó. Yo tengo información. Entonces yo tengo información de 2 gente que él estaba secuestrando. Pues tú sabes que hay algunos que él no le puede tirar porque tú sabes que ¿Qué menor les 30 va a rebotar como una calle. ¿Qué? ¿Qué menor 30 qué? ¿El quién? ¿El menor 30 qué? ¿El qué? Pero mire. No, pero hay dos. Y ahí el problema que cada uno. Y ahí el problema que a uno le llega Un a hermanito fa. mío ahí, no bulto. Porque uno es puro. Mira, no tengo que ir más lejos. Ya tú tienes problema. Mira, ya tú tienes problema con él. Tú tienes problema con él. Tú tienes problema con él. Espérate, no. No tú. Deja que Floppy desarrolle. Él contigo. Exacto. Pero ya tú tienes problema con él. Ya tú tienes problema con él. Pero ahí está Eric Fernández, que fue tu artista. ¿Por qué tú no lo metiste en esa fiesta? ¿Qué? Porque él lo iba a rebotar Entonces, también. tú sabes que tú me demostraste con eso, de que tú me demostraste que el chamaquito tenía pila de talento, pero que tú simplemente todo lo que hiciste fue de que para demostrarte de que tú eras manejador. Le voy a meter el bloque yo ahora. Espera, no, déjame seguir. Lo que yo quiero saber, Espera, no, tú le vas a meter el bloque, pero para que lo que yo creo que ustedes entiendan es que nosotros estamos comenzando chiquitos, pero para que nos puedan soportar cuando seamos grandes. Ya. Te llega. Métale al bloque, diga lo que usted Le voy a quiere meter el decir. bloque. Loco. Yo soy DJ. Y lo yo sabemos. me meto. Con 150 tú lo haces, tienes que darte 300. Aunque no te hemos quitado el Ey, ahora mira. ey, Oye, mira. ey. Tú eres un pone música, en verdad. ¿Quién? Para apoyar, güey. Espérate, vamos a entrar en eso ahí. Para apoyar. Pero pone música. Yo lo hago gratis. Para apoyar. Ahora el loco es mío, el loco es mío, el loco. Para apoyar yo lo hago gratis. Porque yo jugaba Porque basquetbol y de estamos todo. tratando de hacer algo bacano. Eso es lo que yo digo, pensar con el estómago. ¿Me entiendes? Que hay mucha gente pensando. Ey, Le voy a meter el bloque. No, tengo que mirar No, a él es que yo se lo digo. Ahí yo me Ey. pongo adelante como una pared, una Ey. muralla Ay, china. le Le voy a meter el bloque ahora. Como la ¿Cómo dice la ahí? muralla que ¿Cómo mandó a dice? Cetrón allá The en México. North ¿Tú estás loco? Espérate. Para cambiar un poco el tema, ¿cómo dice ahí? The North Face. Oye, mientras no diga cambio de gobierno. permiso. Está bien. ¿Cómo dice ahí? The North Face. Ok, ¿cómo dice ahí? Welcome To to Dominican Dominican ¿Qué pasó Republic. con la Welcome Dominican, por favor? La Welcome tiene una pausa porque es que hay muchas cosas que están pasando Yo no quería llegar ahí. backstage y yo realmente me estaba agobiando. ¿Me entiendes? Y tú tienes que saber poner un stop cuando las cosas te están chocando mucho. No, un respiro, no un stop, porque tú tienes que... No me Exacto. descotorra, Una pausa, éntrame una en pausa. materia. No, pero... Éntrame en materia. No, entrame en materia. Una pausa. Que estaba cargado. Ok. Estaba No es demasiado fácil, sobrecargado. No es fácil. Me estaba llevando yo me estaba poniendo yo encima. Es decir, que Chireno no hacía nada. No tenía tiempo. Manito, entre nosotros. Realmente no tenía ¿Tú tiempo. no crees que Pero él tiene tiempo para hacer su vaina y como- No, pero que no tenía Espérate. tiempo. Es que, Tú no crees, espérate, mamagüevo, tú no crees que tú has pasado demasiado tiempo defendiendo es que a ese charlatán. no, es que no es defendiendo. Es que no es defendiendo porque es que Sí, tú pero no, tú siempre no- rebota cuando... Manito, No. cada vez que yo le digo algo, él sale en defensa. siempre rebota. Es que no es Si yo quiero tener un defendiendo. amigo, lo quiero tener como tú. Ey, porque coño, Real, loco. manito. No, pero mira. Si yo quiero tener un Mira. hermano que sea como Espérate. él. No, pero por eso que yo te digo que el loco es real, porque yo he tenido discusión con él. No por, di que no por Chireno, Para sino mí que ellos sigan en ba- juntos, porque en base este también defiende a Oye, Chireno igual. en base... Y él se lo Es que quiere esto grabar tiene- su vida. esto tiene No, pero yo- entiende, Una vaina esto tiene son el entiende. espectáculo y otra es la mitad. Exactamente. Porque tú tienes amistad, yo discutí con él. Exactamente. Pero es por un- Ey, oye, déjame rectificar eso. Es por una opinión, es por una opinión de Chireno, porque yo no tengo nada en contra de él ni nada de eso. tú ves. Está bien. Su Tienes mentalidad razón. artística yo se la respeto, ya él por su lado, Tienes nosotros por el razón. nuestro. También tienes razón. Discúlpame, señor. Tienes razón. Él está bien, yo estoy mal. No, ok, no, pero no, no. déjame entrar, déjame decirte, espérate. No, huevo, yo no he dicho eso. No ponga cosas que yo no he dicho en mi boca, huevo. ¿Por qué
Porque si él tiene poco tiempo o mucho trabajo, tú sabiendo que todos los problemas que te han pasado a nivel artístico con personalidades, No. quitándome a mí, porque al final y al cabo tú y yo hemos tenido una relación fuera de Chireno porque tú y yo nos conocimos fuera de Chireno, ¿me entiendes? Y yo soy un Greti de verdad. Pero tú sabes a qué me refiero. En cuanto a la Welcome Santo Domingo. Que ese tema tú nunca lo has hablado con nadie. Yo quiero que tú me des un poquito. No, porque ese tema, te voy a decir qué pasó con ese tema. No, pero déjame entrar porque Ok. yo quiero que tú me des un poquito con ese tema. Yo quiero que tú me des un poquito con ese tema porque para mí, entre tú, Chireno y DJ André desbarataron la fiesta más dura que había dominicana. Yo te voy a decir algo. Yo realmente. Llegó un momento que estaba yo te- picante. Yo te voy a Manito, decir. Yo te voy a decir. Ya. Yo te voy a decir lo que yo, realmente viví yo. O sea, lo que yo manejé y lo que yo intenté hacer para que no se desbaratara nada. Vale. Mi teléfono suena un día. DJ Andrés me llama. Lora, yo no quiero a Chireno en la Welcome. Así como yo te dije, no quiero en el podcast. Así directamente. Y yo le pregunto. Tú no eres mío. Y yo pregunto. ¿Qué está DJ Andrés. Pero Escucha. tuviste razón. Escucha, con él, no con Lora. escucha, porque es que la cosa. Es Porque porque él le dijo, el DJ Andrés nunca le dijo a No, Lora. porque yo escuché la historia. Espérate, No, porque ya Lora permiso, no me- DJ Andrés nunca Van le 3 dijo a veces, Lora. Lora, Mírame, DJ Andrés nunca le dijo a Lora, vamos a terminar el proyecto. DJ Andrés, como un caballero, como un gantel que es, le dijo, yo no quiero ese chupacabra junto con nosotros, sácalo. Por Y eso que tú este, lo- Se porque- fue con él. Y este, porque un amigo. Un amigo. Se fue. Ve lo que tú pero escuchas. Chireno no es amigo, papá. Tú ves lo que escuchas solamente una versión de la historia. de la historia. ¿Entiendes? Te lo voy a poner de la manera más sencilla porque tú dices, coño, loco, yo quiero tener un amigo como tú. Yo crecí con código en mi barrio. Que él no lo tiene. Yo no sé si lo tiene, pero yo lo tengo yo. Me dio la razón. Yo lo tengo yo. ¿Qué pasa? Este mundo es ficticio. Hay mucha falacia en este mundo. Claro. Esto de DJ, ese estrellato que ellos sueñan o que se la está viviendo ahora, yo me lo viví 2 veces en RD. Y mucho, Blanquita. ¿Qué te digo? Pileta de Blanquita en Punta Cana. En Punta Cana. Él me echó una historia. Entonces, ¿qué pasa? Si tú me dices a mí, Lora, tú me llamas a mí y me dices, Lora, yo quiero hacer una fiesta, o más bien, este asunto del podcast, yo quiero hacerlo contigo. Y tú me dices, Lora, yo quiero hacerlo contigo. Y yo te digo, está todo, vamos a darle. Aquí siempre hay tiempo para la caja. Y me dice, vamos a hacer una reunión. La caja de oro. Escúchame. Y tú me dices, vamos a hacer una reunión. Nos juntamos el martes. El martes nos juntamos. ¿Y qué pasa? Ese martes, cuando yo llego a la reunión, está RBM. Y tú me dices, Lora, nosotros 3 somos los que vamos a hacer el podcast. Y yo te digo, no, pero RBM mío, fuego con todo, vamos a darle. Y empezamos el podcast. Y esto comienza a crecer y comienza a dar fruto. Y comienzan a pasar cosas heavy y todo comienza a fluir. Si por X motivo, el que sea, mañana hay un malentendido y tú me dices, Lora, fulano no me conviene en el podcast porque no está fluyendo como se debe, hay que sacarlo. Recuérdate que cuando tú me llamaste, él estaba ahí. Entonces, cuando tú lo vas a sacar, él tiene que estar ahí. O sea, tú tienes que hacer una reunión otra vez Sí, ya, ahí sí. y decir, fulano, mira, tú no convienes para esto. O sea que tú Tú le exigiste fue una reunión con él. Tu participación en cuanto a la amistad no fue por la amistad, sino fue por no Habla asistencia claro. del loco. Es que tú tienes que ser un hombre. De la misma manera, mira, ¿tú quieres que te diga cómo fluyó la Welcome? Háblame. Yo estoy en mi casa y el chileno me llama a mí. Loco, yo estoy con Andrex aquí al lado del Cartagena en un bar. Que él quiere hacer una fiesta dominicana. Él tiene una idea. Sin que asuma. Y él me llamó a mí, pero el DJ eres tú. Ahora, en O verdad, sea, él me hizo Andrex una, llamó recuerda la- primero a Chireno. Tengo guardado. Güey, en la- Andrex llamó ¿en cuál primero a fiesta- Chireno. ¿Cómo se llama por aquí atrás? Güey, Andrex llamó primero a Chireno. Pero después él me trató bacano en la vaina de André llamó primero a Chireno. Escuchen, para que cojan este corte. André André era llama Chireno. primero a Chireno. Y Chireno me llama a mí. Cuando yo llego, ya ellos están reunidos, habían hablado. Y me explican a mí el concepto. André me dice a mí, Lora, yo quiero hacer una fiesta porque vi un video de República Dominicana, como lo teteo,
y quiero hacer algo que se llame, que tenga que ver con Santo Domingo. Porque la fiesta también será un domingo y quiero como que eso combine. Y yo le dije, coño, yo tengo un nombre, es un poquito largo porque en ese tiempo se usaban nombres cortos para fiestas. Sí. Yo dije, yo tengo un concepto, va a ser un poquito largo, pero suena bien. Digo, chileno, ¿qué pasa cuando tú llegas a República Dominicana en el aeropuerto? ¿Qué hay? Welcome to Dominican o Welcome to Santo Vuelvo Domingo. a Santo Domingo, cuando llega por la Dice, Américas. coño, suena bacano. Y Andrés me dice, coño, suena bien. ¿Qué pasa? Se da la welcome en el Cartagena. Boom, explosiva. Andrés me dice, coño, a la gente le gustó el Cartagena. Vamos a hacerle tal domingo del mes próximo porque también el lunes es día de fiesta. Digo, Fuego contó. Cuando hacemos la segunda, que mi ex esposa estaba ahí, que era bailarina, me decía el espectáculo, a Ledón tú le puedes preguntar, me dice, coño, loco, esto está durísimo. Eso está bacano. El que más le hace favor a la vieja. Le digo yo a Andrés, vamos para el Met Hall. Andrés me dice, tú estás loco, son muy grandes. Digo, vamos para el Met Hall. Porque ya yo había averiguado qué fecha estaban vacías en el Met Hall en ese tiempo. Y estaba el segundo sábado de cada mes y el último sábado de cada mes. Y me dijeron, haz una reunión para que puedas entrar aquí en la discoteca porque no tienen fecha para completar los meses. Tenían como 3 o 4 fiestas. Le digo a los dos, a Chireno y a Andrés, le digo, güey, no vamos para el Met Hall. Y me dicen, tú estás loco, son muy grandes, nosotros vamos a llenar eso. Digo, nosotros vamos a llenar eso. El caso que yo Ahora, un paréntesis. Cuando ustedes empezaron la fiesta en el mejor, ¿él estaba todavía con ustedes? Todos estábamos ahí. Sí, no, él está hablando. Están los Yo tres estoy juntos. hablando del principio. Los tres niños del paseo. Yo estoy hablando cómo Pues yo comenzó voy la para allá. welcome. Yo estoy hablando cómo comenzó la welcome. Churra, mojón y peo. Yo te estoy hablando cómo comenzó la welcome. ¿Qué pasa? Ellos me dicen a mí que no. Se hace la reunión con la gente del Met Hall y fluye que nos dan la fecha. La primera fiesta Ahí rompió del el Met loco Hall. tuyo. El loco tuyo rompió ahí. La primera fiesta del Met Hall. ¿Cuál es? Andrés se va de la fiesta y me dice, yo vengo ahora que yo tenía una fiesta, tenía una otra tocada en otro lado. Y él se fue a tocar. Chireno se emborrachó. El que gerenció la fiesta fui yo. ¿Sabes por qué pasó lo de Andrés? Dice, porque Andrés vio que la fiesta estaba media vacía. Eran las 12 de la noche. Yo le dije, todos los latinos salen tarde. Flope, a las 2:30 eso estaba reventándose. Gracias, papá Dios. Le dije a Chireno, güey, chequea que lo que. El caso que, ok, todo pasó bien. Me dijeron que no, pero la vaina se dio. Y ustedes vieron después el resultado de lo que pasó con la welcome. Permiso. Cuando llega el asunto de que Andrés quiere romper, coño, para mí, escúchame. Antes de llegar ahí, Dime. espérate, antes de llegar ahí, porque me estamos saltando muchas No, cosas. pues yo te estoy diciendo la historia cómo pasó. Muchas cosas. Tiene un mareo que ni sin. No, porque él no está con mareo, él está defendiendo al No, loco. no, que yo estoy defendiendo nada. Que yo estoy diciendo- Espérate. Él tiene un mareo. Tengo una pregunta para que tú des tu opinión en cuanto de la cual se rompió. ¿Cuáles fueron, según tú, los detonantes por la cual DJ Andrés decidió de que Chireno no Es que fuera nunca parte? me explicaron. Nunca te explicaron. Eso es por eso que te estoy diciendo. Andrés. No, porque él pidió una por un reunión. rap, pero te Yo voy a pedí, traer yo para acá pedí, para que yo tú pedí escuches reunión, brother. No, porque él pidió una reunión, eso fue lo que él dijo ahorita. Sí, no, ¿no? yo entendí que Él pidió una no reunión. fue tanto como yo dije la amistad, sino fue tanto porque él se sintió de que no había un real trato profesional. Hacia él. Si así se le puede Es llamar. que no tú tienes- a él. No a sino mí. su No a socio. mí. Porque A mira, Chireno. Porque pasó eso. profesional fue donde él que le dijeron, mira, yo no quiero a él, contigo Sí, quiero. sí, sí. Pero el problema es que si él se... No, eso no es profesional. Si él hace, no, Porque pero es es profesional con él. Ok. ¿Me entiendes? Pero si él acepta eso, puede ser que después le digan a otro, cuando él acepte que sí, le digan, mira, yo no quiero trabajar con Exactamente, brother. Sígueme diciendo. Entonces, cuando llega el asunto de que viene la separación, yo pregunto, loco, ¿pero qué está pasando? Yo quiero saber para yo poder argumentar, porque yo no puedo dar una opinión o tomar una decisión si tú no me dices a mí lo que está pasando realmente. Yo tengo que saber lo que está pasando. Normal. Me faltó el respeto. Digo, pero ¿en qué sentido te faltó el respeto? Porque nosotros lo que hacemos es fiesta. Yo no sé de qué tú me estás hablando. Y porque lo que pasó en pandemia fue. Y estamos parados en la fiesta. ¿En qué momento te está faltando el respeto? Porque yo quiero saber de dónde viene el fallo. Porque a fecha actual, yo no sé dónde hubo el fallo. Yo no sé qué pasó. Porque Andrés nunca tuvo el valor de decirme a mí. Él tuvo esas represalias. Exactamente. Yo quería saber qué era lo que estaba pasando porque yo no sé.
No, que me faltó el respeto. Era lo único que me decía. Me faltó el respeto. Y yo, pero ¿en qué te faltó el respeto, brother? ¿Entiendes? Yo decía, ¿en qué te faltó el respeto? Porque yo quiero saber. Yo no sé. O sea, todavía Andrés no se paró a decirme a mí, Laura, mira lo que pasó, esto, y yo no quería seguir trabajando. Ya. ¿Entiendes? Ahora mismo nosotros no somos números, pero lo vamos a sentar los dos de frente. Es su maldita vida. Sí, Pero porque es que yo no tengo problema. Óyeme, yo no tengo problema con Andrés. Pero ni yo tengo- nada. yo Yo tengo- lo que simplemente en ese momento, yo quería saber. ¿Tú sabes cuándo yo detoné y comencé y hice el live o el podcast y eso? Cuando Andrés sale y dice, todas las ideas Fueron de él. de la Welcome eran de él. Ahí Ahí la recuerda cosa. que en el live yo dije, no, imposible. Porque Yo dije, él habló monstruo, conmigo. pero que tú no eres dominicano. ¿Cómo tú vas a saltar con eso? Voy a eso. Si ya Andrés, siendo... ¿De dónde queda Andrés? Colombiano. Si Andrés siendo colombiano, tú, dominicano, y chileno, dominicano, por obligación si son 3 por 35, sobran 5, si ustedes quieren. Entonces, había 5% de más. Entre ustedes dos hacen 70%. 35. ¿Por qué no seguir la Welcome Dominican Republic? Es que la Welcome consiguió. No, pero siguió la Aparte de Welcome ello. República Dominicana, no hubo la Welcome Santo Domingo. Porque Andrés quería hacer un lío con la Welcome de Santo Domingo y yo no soy un estúpido. Yo no voy a agarrar a hacer una fiesta donde tú me vayas a mandar una gente para que me controlen. Yo soy palón. Sí, pero ¿cómo de control? Pero que controlen por qué. ¿Y qué tú estabas haciendo ahí de malo? Dime. No, porque... Por el nombre, por el no, nombre. no, dime. porque ellos tienen... Porque esas fiestas no son... No, la mayoría de fiestas... Si nosotros ahora mismo... Espérate, ponlo ahí. Si nosotros ahora mismo queremos hacer un daño, nosotros podemos mandarle a la gente a la fiesta de Bajo Mundo, porque ellos no tienen ningún tipo de contable, ningún tipo de permiso, ninguno... Son cosas que nosotros las conocemos. Son cosas que nosotros... cosas que mucha gente no ustedes maneja. la Por eso conocen. pregunto, porque Por ejemplo, si tú trabajando conozco ese ahora, nota, dato, lo digo. Dilo. No lo voy a decir. No. No lo voy a decir porque es algo muy, muy, muy fuerte, pero... Ok. No. Tumba eso. Ok. No. Tumba eso. No, porque es otra cosa, eso es muy fuerte, pero lo voy a decir. Pero para que ustedes tengan claro. Para que ustedes tengan claro, ustedes artistas que van a fiestas, de DJ. Porque que él no ha van tratado bien en la vaina de la todo fiesta. tipo, pero Sí, no, me es que cite, está bien, hablo en brother. general. Pero toda fiesta que ustedes vayan, automáticamente ustedes no tengan un número de TVA, un número de seguimiento, un número de contabilidad. Usted automáticamente está infrayendo la ley. Usted está trabajando en negro. Usted está recibiendo ganancias por un producto que usted está haciendo. Sin ¿Me declarar. entiende? No es ni Saban. La Saban no tiene absolutamente nada que ver con eso porque la Saban se dedica a darte los publishing de las canciones que tú haces aquí en Europa, no en Estados Unidos. Usted está hablando con una persona que ya ustedes lo El que tipo está haciendo la tarea. pero Eso no lo lo que conozco. le digo es, cuando ustedes cantan, Floppy TV Show. cuando ustedes cantan en una de esas fiestas de ellos, si a otro artista le quiere dar la gana de demandarlo porque ustedes están ganándole dinero, le están abusando al Estado, el Estado no le va para nada, pero le mete un flow y ustedes tienen que pagar 20, 30, 40 mil euros. No, Porque Normal. ahí nosotros cobramos por Normal. solamente que hasta los DJ usan la música de nosotros. Normal. Bro, eso se llama publishing. Normal. Y Tú lo ese dijiste, tú lo publishing, dijiste, y tú lo ese dijiste. publishing Normal. ustedes nada más lo ganan de Europa. Si ustedes quieren Normal. ganar publishing de Estados Unidos, tienen que ir a BMI y AFCA. Normal. Si no, ustedes no están ganando absolutamente nada. Ustedes lo que se están echando son chilatitas. Normal. Señores, esto es Floppy TV Show. Esto es un poquito del programa que tendremos todos los fines de semana con Dios por delante. Después vendremos con un programito que tenemos junto a la Menor Champaña, que tenemos un conversado, ¿También? claro, que tenemos por ahí. Una vaina bien. Tenemos aquí a DJ Lora, que nos va a acompañar con un segmento también. Tenemos al charlatán del King, que tendremos también un pequeño segmento con Y no él. vino eso. La hora del encabezado. Él me enseñó, usted sabe que él siempre tiene una cotorra y tiene un saco de fotos de policía. Un entonces, zoológico. Él me enseñó una foto de una vaina del policía. Y Un él dijo zoológico que pudo tiene el venir. loco. Entonces yo se lo creí porque yo acepto Ya. todas las explicaciones. cotorra todas están las en su cotorras casa del ahí. mundo, claro. Aquí tuvimos a Decente 21. Le agradezco a todos los que se dieron cita. Le agradezco también aquí a DJ Lora. Le agradezco aquí también a RBM, el productor Dámale de esa Erika. oco. Ay. Le agradezco también al que está detrás de los controles, que es
el guerrero de la luz, el mejor Pero poeta se que le está tenemos en el yendo desde ahorita, movimiento. mi loco. Te dije ahorita. Antes de empezar, se le está yendo la Manito, luz. créeme que él está haciendo un trabajo porque No, pero él está ahora haciendo un trabajo que él está pulido. desconociendo. Sí, sí, Ah, sí. ok, ok. Y No, lo mi importante respeto, de mi todo que El no guerrero está de la luz. grabando. El Claro, guerrero de la aquí, luz. aquí todos están improvisando menos yo, porque todo esto yo tuve tiempo para formarlo. No, Esto yo no fue estoy Floppy TV improvisando porque yo estoy al frente de un micrófono. Quiero que sepan que Lo que esta yo me como todo, ya tú programación entiendes, fue en el estudio. gracias a nada más y nada menos que a Botao, Modelo Fusion, los mejores pollos que tienen en Rotterdam. Recuerden pasar por allá y nada más tienen que decir vengo de la parte de Floppy TV Nosotros Show. vayamos para ir por Holanda, Que vamos a tienen pasar su por allá hoy. vainita, tienen su regalito. Yo iba a hacer mi pregunta porque yo vi la promoción en tu página. Nosotros vamos a pasar por allá, que tenemos un viajecito ahora. Tenemos que ir para allá. Pueden ir a Y confianza. Yo iba a decir, si yo vengo por la parte de Floppy, ¿qué loca? Manito, ahorita Un habían, servicio VIP, ¿sí o no? ahorita habían unos chamaquitos aquí que vinieron, Fito y compañía. Ellos me dijeron, nosotros No, el loco está fuimos. haciendo su diligencia. Yo fui y dije que te conocía y me pusieron a tu un regalito, señores. Yo ¿A la esto no- tienda? Sí, eso no es una tienda, es un restaurante Ah, de tú le dices pollo restaurante, horneado y todo eso. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan que nosotros estamos apoyando todos los nuevos emprendedores, no necesariamente de la música y el mundo artístico, sino del emprendimiento de marcas, el emprendimiento de negocios y el emprendimiento de empleísmo, de dar empleo. Porque usted se está fijando que Decente eres artista, pero si él lo logra, él necesita su productor, su segunda voz, hasta un tipo que lo maquille. 19. Y es una persona que no va a estar cobrando ese PAS como muchos de ustedes. Nada, señores, díganle algo a la cámara. Esto es Floppy TV Show. ¿Tiene algún mensaje para el movimiento, los artistas, algo, lo que tú quieras, lo que te dé tu gana? Tú sabes que yo no soy de mucho hablar. Ellos lo que tienen que abrigarse, que el frío está matando los bichos. Y venimos con muchos proyectos. Estén atentos al canal de ustedes. Tú sabes, la familia de 121. ¿Por qué respiras así? RBM. ¿Por qué tú me miras así, loco? ¿Tú yo tienes no algo quiero- contra no loco? sé, me Dímele mira algo, así dímele como- algo. ¿Aquí en RBM? Sí, tú. No, No porque sé, a me diferencia miraron de así. ustedes, a diferencia de ustedes, con RBM yo me llevé y me he mantenido llevando siempre igual. La relación de RBM con ustedes o sin ustedes, con Floppy TV Show o sin Floppy TV Show, siempre ha sido la misma. Yo tengo que decirle a un mamá bim bim, él me lo va a decir. Si yo tengo que decírselo yo, él me lo va a decir. Porque nosotros Pero no tenemos filtro. Pero No subió la publicación tuya. es que no la va a subir. Porque él sabe que. Es que no, yo la subí. Yo la subimos. Tú sabes, Lola, aquí yo metiéndole soy al más bloque. tigre. Lo que pasa es que él no la va a subir. No la porque subió. La caption que tiene, la publicación que tiene, él no le interesa. Pero. No la subió. Pero dale un mensajito a esos artistas ya que tú eres Está productor frío, y tú tienes que mantenerte un poquito más al margen de en cuanto a bandos. Claro, simplemente que cada cual siga trabajando, que no dejen de esforzarse en verdad por su proyecto, que cada cual primero que lo haga, que lo saque y lo defienda con el corazón, porque al final cada cual hace su trabajo y yo creo que cada cual merece también un respeto por lo que está haciendo, ya sea por el tiempo invertido, el dinero invertido y por todo. Sigan los muchachos, denle apoyo, ya sea completo, los mamacuevo. cantantes, los videastas, los pocateros. Con tu metal. Diablo, que ese tipo es negro, señores. Era esta la pregunta y le interrumpo después. ¿Y qué es lo que dice el Señores, micrófono es ahora? que tienen que entender que yo tengo que tener por ahora, yo todo lo que te lo estoy haciendo es a bolsillo récord. Entonces yo no tengo ni un tipo que tenga un escenita, ni un tipo, yo tengo aquí atrás, Guerrero La Luz, que me está haciendo mi segunda. Ahora, Desde Floppy, el tú sabes- principio. tú sabes- Espérate. a los Tengo dominicanos que sofocarme les gusta porque saber cuánto fue, cuánto fue. El trabajo que yo estoy haciendo, manito, ¿Sabes que a los es un dominicanos les trabajo gusta de 4 o 5 saber? personas, manito. Yo no le voy a decir a nadie que tome 10,000 euros. No, pero Ya, tranquilo. la pregunta fue para mí, ya me quillé. Sigue aquí. La Oye. vaina es que hagan su trabajo y su diligencia cada cual y que le den para allá y que se olviden del mundo, que si apoya o no apoya, eso es lo que me importa. Denle para allá, crean en lo de ustedes y las personas que tengan que sumarse a su proyecto lo harán, lo que no lo harán. Y crean en ustedes y denle para allá y todo que fluya. Amén, por el pastor dijo su palabra. Un mensajito para esos artistas que usted ha sido apoyo y ha sido Mira, partícipe. el mensaje para los muchachos. Lo primero es felicitarlos porque realmente están haciendo muy Antes que buen tú cierres, trabajo. dime por qué que todavía tú no pones la música, los muchachos.
¿Pero a dónde lo voy a poner, mijo? Él no está tocando. Él está tocando en fiesta privada. Este tío En la está fiesta loco. pri- Me lo en la dijo fiesta- fuera de cámara, En me la lo dijo fiesta fuera de privada no se puede poner música. Pero en para que el porque- público lo sepa, en la porque tú fiesta tienes tus privada, fanáticos que dicen que tú nadie no pones lo música. conoce. Él pone música, los fanáticos dicen Es que que lo pone música. yo siempre estoy Diga, ¿por tocando, qué? siempre estoy tocando en eventos privados y cosas así. Pero ahí mismo tú lo puedes subir. Tú lo puedes subir ahí mismo. No se puede. mira, porque ¿cómo que no, porque la gente no le llega. Aquí está clase de música. La gente no le llega esa música de nosotros. Por ejemplo, mira, ¿Cómo que no le llega? por ejemplo, mira, el ¿Y mes cómo le pasado, va a llegar si tú no la Oye, pones? el mes pasado Tu opinión tuve, era para los artistas. sí, Ok, mira, sigue. los muchachos, yo los felicito a todos, los felicito a todos porque están trabajando, están haciendo cosas diferentes, están evolucionando, pero les exhorto que hagan música para mamichulas. Por ahí viene no, Porque las mujeres son las que hacen que los tigres vayan a los parties. Entonces, cuando un tema le gusta a una jevita, el jevito lo va a consumir. Entonces, hagan temas, par de temitas para las mujeres. Está bien que el dembow está bacano, yo qué sé cuánto, pero vamos a hacer par de temitas que lleguen a las mujeres, que las mujeres se lo vacilen. Y que también recuerden que estamos en bélica. Ahora, cuando salga uno de los Vamos a temas hacer para colaboraciones, mujeres, permiso, vamos a hacer mira, colaboraciones. si tú no lo pones, te vamos a hacer una web. Vamos a hacer Te vamos a hacer una colaboraciones. huelga, No me interrumpa, maricón, párate. Vamos Vamos a hacer colaboraciones con los tigres que hablan francés, con los tigres que hablan neerlandés. Vamos a hacer temas que se metan para la radio, para que acaricien ese publiquito que de verdad es muy bueno y a ustedes les va a sumar mucho. Llévense de ese consejo, anótenlo y guárdenlo. Un mensaje final. ¿Quieres rectificarse? No. La suerte No, que no, Samuel, una Samuel, vez, agregar algo más. Lo que dijo Laura, que es muy importante. Pero también no trabajen para ser el próximo Donati, el próximo No, Alfa. exactamente. Trabaja para ser el próximo tú. Exactamente. Y Decente dale para allá. 21. Porque si tú trabajas para ser el próximo alguien más, está condenado a ser siempre una copia y nunca florecer por lo tuyo. Así que... Es así, señores. Recuerden que esto es Floppy TV Show. DJ Él dijo como una Lola. lupa ahí, él dijo Tenemos como una Decente lupa ahí. 21. Tú dijiste como una lupa ahí. RBM. Una Te lupa, tengo una una lupa. pregunta antes de... No, ¿Tiene algún saludito para los personajes, los artistas o qué sé yo? No. Simplemente exhortar a la gente que no se olviden el próximo mes que tenemos pero la fiesta de me están Llovera. Espérate, me están preguntando los cubanos. Después sigue la promoción de Llovera. Tenemos a Llovera el próximo mes en el Clarice. Recuerden que en el próximo Clarice. 16 en Clarice tenemos junto a la familia de Lascano y la gente de Caribe Blue, tenemos a Joe Vera, donde estará presente el DJ compañero Lora. DJ Lora. Floppy TV Show en el host, Chireno estaremos en ahí. tarima. Yo no estaré en host, yo estoy posiblemente, ok. no es seguro. Ok. Yo estoy simplemente sirviendo de plataforma para que Ok. usted sepa que yo estoy loco Ok. por amor sin cobrarle, Ok. sin pensar en mi estómago. Esto Bien. es esta vaina. Bien. A mí si no es por contrato que no me tiren. Eso es tu opinión. Pero, ¿cuál es tu opinión en cuanto a los cubanos? Para cerrar. No, nada más contra uno. ¿A cuánto uno? Nada más contra uno. Los otros Ok, ¿Cuál número es? ¿Cuál número es? ¿Cuál número es? Nosotros también. De la tabla. Es para el 19, Nosotros para el también, el 19. 19, el Pero 19 el señores, problema. muchas gracias a ustedes. Esto es Floppy TV Show, DJ Lora, RBM, Decente 21, está Dairon, está Gales, está el Bellaco, Ahora. está Ricky, está el Guerrero de la Luz, está la jefa, está la champañita. La champañita. También tenemos a Ari Fernández por ahí. Y recuerden que esto... Y es mi amiga que no la dijiste. Champañita, eso, No, eso ella, seguro. ella. Ah, no, esa es la chichi. La La chichi del chichi. flow. Ah, tú ves. La que le hace la trenza al loco. estilista que me brega Ya, la la- trenza. O sea, hay que bregarla porque me hace mi ¿Cómo? reducción. Tenemos bizcocho Va a y de ser todo. loco. ¡Sácalo! Un aplauso para Floppy TV Show. Yo quería pedir un aplauso, Álvaro. Tenemos bizcocho y de todo, pero una vaina. Falta Pero una por lo vainita, bien. falta una vainita allí, Una vaina. allí. Señores, mira, Diablo, ya que el flaca. bizcocho llegó, quiero decirle algo. Ahora, Aquí no estamos trabajando. No, eso fue el papel que se pegó. ese teléfono adelante. Señores, quiero decirle algo. Aquí yo no estoy trabajando pensando ni en Floppy TV Show, ni en DJ Lora, ni en el muchacho. Yo estoy trabajando pro movimiento. ¿Por qué le digo que pro movimiento? Porque si ustedes se fijan con toda la cosa que ha dicho el King, yo le propuse tener un espacio aquí. Lo encabezado.
Hablé con Lora para que tuviera un espacio. ¿Por qué no he hablado con su acompañante? cabina. Porque yo tengo algo, que yo soy un tipo de persona que yo soy Leo. Y yo, aparte de todo, yo me crié en la calle. Y muchas veces el ego, por más que tú quieras dejarlo, no puedes dejarlo. Yo soy muy egocéntrico y soy muy problemático. Ya he bajado mucho. Los que me conocen saben que es así. Pero yo no puedo permitirme tener una gente aquí al lado mío que yo no paso, no soporto. Yo no soy así. Y lamentablemente toda la música se lleva mucho a eso, pero puede ser que en cuestión del tiempo yo aprenda, ¿entiendes? Pero por ahora no es el momento. Hoy, hace 4 años, nosotros cumplimos, con este caballero que está aquí, nosotros cumplimos cumpleaños lo que se llama FTS Royal Record. Pero hoy en día se llama FTS Group, que son los vasitos que tienen los muchachos aquí. Esos vasitos significa que nosotros somos un grupo de trabajadores sin fines de lucro en cuanto al placer de querer tener algo. Porque con nosotros nuestro no disfrutamos esfuerzo eso, propio. Nosotros no lo disfrutamos. ¿Me entiendes? En mi punto de vista, muchas personas lo pueden ver como una inversión. ¿Saben cómo yo lo veo? Como diablo, vuelvo a tener mi cabina. Para ustedes es una inversión, para mí yo tengo mi cabina de nuevo que yo tenía ahí atrás. La mesa. Pero más remodelada. Exacto, más moderna, porque al final se hace 4 años. Claro, tiene que haber Un una niño evolución. de 1 año no se va a poner los tenis de 4 años, entonces nosotros hoy tenemos... Ni camina a la misma velocidad. Exactamente. Tenemos aquí Floppy TV Show, nuevo logo, el logo de presentado. No, bulto. Tenemos, no tengo el abrigo, pero hay una clase de abrigo que van a venir también ahora con la cosa. Pasa que no le hemos salido porque no ¿Me mandaron. pasaron esto? ¿Qué fue? Mira, eso le mandaron. Esos son Tú tienes ellos. hijo. Esos son ellos. Que me preguntaron que si Estos tigres. si a mí me reducía o si me restaba al yo darle promoción a cambio de gobierno. Señores, ustedes tienen que saber algo. El proyecto de Floppy TV Show está por encima de Decente, está por encima de RBM, está por encima hasta de Floppy TV Show, porque es un proyecto de la cual será beneficiado todo el mundo, no es nada más yo. El problema es que muchos de ustedes se están enfocando, coño, Floppy. Suelten a Floppy en banda, enfóquense en el programa, en la visión que yo tengo, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Ay, lo No hay que eligió. hablar mucho. Floppy TV Show. Oye. Oye, vuelvo y repito. Vuelvo y repito.